grandes noticias de último minuto, como quien dice, porque hasta el fin de semana se pensaba que los aranceles, al menos a México, a China y a Canadá, se mantenían. Lo dijo el presidente a su llegada a la base Andrew, pero esta mañana él mantuvo una reunión telefónica con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y se comprometieron aparentemente a pausar esos aranceles por un mes, a fortificar la frontera y a evitar también el tráfico de armas. Pero antes de entrar en ese tema, que me parece muy interesante con ustedes, hoy sí me gustaría hablar un poquito sobre el famoso TPS, el estatus temporal para los venezolanos, que fue revocado, en algunos casos más que revocados, que no se va a seguir extendiendo. Hay que recordar que esto es un estatus temporal, no era un estatus definitivo, para que ninguna de las personas que estuvieran acogidos a él se pudieran, a través de esa figura, quedar en los Estados Unidos. Hay uno que vence, si no recuerdo mal, en abril, otro que va a vencer en el mes de septiembre. El de abril se pospone por 60 días, pero entre líneas el presidente dijo que él es consciente de lo que está ocurriendo en Venezuela, que muchos venezolanos, y mencionó específicamente dijo Doralzuela, le apoyaron durante su campaña, que su secretario de Estado conoce perfectamente lo que está ocurriendo con Venezuela y que ellos van a buscar la fórmula de ayudar a esos venezolanos para que no queden desamparados. ¿Se puede interpretar, como hablábamos el otro día, Negar, que ya hay alguna vía migratoria que esté de por medio, entendiendo la necesidad urgente que hay también de purgar ese TPS que ha sido tristemente prostituido, al igual que el asilo? El año pasado llegó a contar hasta con 1 millón de personas, y ahí hay desde gente que lo necesita, gente que viene a buscar un futuro mejor, gente que huye obviamente de la situación de su país, pero también enchufados del régimen de Maduro, y mucha gente que se va al arepazo en Miami con las banderitas y sigue haciendo negocios con el régimen. Sí, de alguna otra forma lo que se pretende es no de brindarle la protección contra la deportación o la remoción a criminales, a personas que están en curso en crímenes atroces, en crímenes de cuello blanco, personas que de alguna otra forma han desfalcado el erario venezolano y que pudieran estar protegidos por el TPS. Debemos recordar que el instrumento del TPS es una protección que se brinda para los que ya están en los Estados Unidos. Y creo que el presidente en algún momento fue enfático al establecer de que el TPS del año 2023, el que se vence ahorita en abril 2 del año 2025, es un TPS que se utilizó para las personas que llegaron con un programa que fue el paro humanitario. Sin embargo, muchas personas que vinieron con el paro humanitario no son personas necesariamente que están incursas en crímenes. No podemos masificar a todos los venezolanos como miembros del Tren de Aragua, y peor aún, entender de que la situación en Venezuela ha cambiado. Realmente no hay un cambio significativo para que puedan regresar de manera segura los venezolanos a Venezuela, y se entiende que en Venezuela hay una tiranía hegemónica, producto de que ni siquiera reconoció a Edmundo González Urrutia como presidente electo y siguió en el gobierno o gobernando desde el 10 de enero del 2025, porque no hubo una transmisión de mando. Entonces, yo creo que la administración del presidente Trump, el Departamento de Estado, los organismos internacionales de derechos humanos saben, conocen a ciencia cierta qué es lo que está pasando en Venezuela, y sería desde todo punto de vista inhumano no generar ningún otro mecanismo o ningún otro instrumento que le permita a los venezolanos de bien poderse quedar en los Estados Unidos y no regresar de manera segura a Venezuela. Negar, Vladimir, pero el otro día estábamos comentando, y yo quiero ser muy cuidadosa con todo esto, porque cuando se hablaba, van a deportar a todos los venezolanos que están bajo el estatus, señores, aquí no se va a deportar 600.000 venezolanos así porque sí, eso es cierto. Aparte, hay algo que son realidades. Vamos a las realidades para poder tener una figura un poquito más clara de dónde estamos. Tenemos un secretario de Estado que es Marco Rubio. Si hay una persona que haya abogado en contra del régimen de Maduro y sobre la protección y la necesidad de proteger a los venezolanos, ha sido Marco Rubio. Tenemos un presidente, que es el presidente Donald Trump, que durante su campaña fue enfático, que iba a cambiar, iba a deportar, iba a limpiar este país de manzanas podridas. Lo dijo desde el día 1, la gente votó eso, señores, no nos rasguemos las vestiduras. Esas fueron palabras firmes del presidente, que es lo que está haciendo. Ahora, una figura como el TPS que estábamos hablando, una figura como el asilo, que han sido, como en cualquier país del mundo, puestas para que la gente pueda tener la oportunidad de acogerse y estar seguro en un país donde su vida corre peligro.
El asilo se ha prostituido durante muchísimo tiempo. Aquí tienes abogados sin escrúpulos, Negar, que te dicen aplica asilo, yo te digo cómo tienes que hacerlo, te mando esta carta y al final pagan justos por pecadores, porque hay demasiadas personas que realmente su vida corre peligro. En el TPS ocurre igual. En el TPS, dentro de todas esas familias maravillosas que hay acá, de las que conozco un 98% que son buenas, hay otro 2, 3, 4, 5% que son enchufados del régimen, que son gente que está viniendo aquí a comprar propiedades en Doral, mientras su familia y mientras el resto de los enchufados están en Venezuela haciéndoselo pasar fatal a los venezolanos. ¿Eso es justo o necesitamos realmente pasar por un filtro ese programa, tratar de buscar una medida migratoria donde se pueda acoger el resto de la gente que sí lo necesite y mandar a todos esos individuos a donde tienen que estar, que es a su país? Wow, fíjate que, me disculpas, cuando comentas, Mariana, el tema del filtro, me hace pensar en esa metáfora de cara al país en general y al mundo, porque pareciera que, me disculpan, el caso del presidente Donald Trump, sin duda alguna, él se ha encargado de ir, digamos, su propia política, de ir restableciendo lo que originalmente fue la doctrina Monroe, de la cual se dijo que no se aplicaría de ninguna otra manera, pero internamente, y fíjate lo que está ocurriendo de cara a lo que tú comentabas, los aranceles con México, con Canadá, en la Unión Europea, lo que dijo el propio Putin, diciendo que Trump restablecería el orden mundial, y aparte de esto, yendo a casa, diciendo, bueno, definitivamente tengo que cumplir una promesa, y es que hay un desfase migratorio de fondo que nos va a obligar a avanzar con mucha más fuerza, y esto no aplica solamente a los venezolanos. Aquí incluso tengo reportes de distintas nacionalidades, personas que incluso tienen green card, que han cometido algún tipo de crímenes y ya ICE ha ido a tocarles la puerta. Es decir, el tema de limpiar la casa va en serio y está yendo en contra de, digamos, en función a todas las nacionalidades en general. En el caso de Venezuela hay dos cosas que a mí particularmente me llaman la atención. Lo primero, el documento que hasta ahora no ha sido publicado por términos de fecha, pero ya todos tenemos acceso al documento, indica que para los intereses nacionales, es decir, de Estados Unidos, no era conveniente mantener el TPS del 2023, y por otro lado sí habla del tema de las condiciones económicas, de salud, etcétera, en Venezuela. Y yo sí quiero puntualizar algo a partir de lo que comentó Negar. Y es que en Venezuela, si desde el punto de vista económico algo ha mejorado, no ha mejorado gracias al régimen de Maduro. Ha mejorado porque los venezolanos han tenido que reinventarse dentro del país, y una especie de segunda economía paralela, dolarizada, que es la que ha hecho que hoy en día algunas pocas cosas hayan mejorado en el caso de Venezuela. Así que es un clima muy enrarecido. Entiendo el dolor que hay detrás, pero también entiendo que en Estados Unidos había que poner orden en casa para algo que ya yo creo que llegaba mucho más allá que una simple crisis migratoria. Pero yo me quiero agarrar a las palabras del presidente, porque entre tanta negatividad, entre tanto terror, yo creo que hay que leer entre líneas. Y es a lo que yo me refería antes de hacer esta salvedad sobre el asilo y sobre estos estatus temporales. Y es el siguiente: él mandó a su mediador. Su secretaria de prensa dice: yo no reconozco como presidente a este individuo, es el interlocutor para poder lograr este cambio, pero él no es el presidente de Venezuela. Son enfáticos, hacen incluso una mención específica a eso, para que no haya dudas. Y el presidente ayer en la base Andrews, primero hay un artículo del diario La Razón, que voy a pedirles también a mis compañeros, mandé simplemente lo que es la portada para que ustedes tengan la oportunidad, si quieren saber un poquito más, entre en el diario La Razón y ahí va a poder encontrar lo que fue esta reunión supuestamente de Granel con Maduro. En esa reunión, Granel, en primer lugar, consiguió la liberación, la excarcelación de 6, ahí lo tienen ustedes en sus pantallas, ahí cuenta específicamente cómo se mantuvo la reunión, palabra por palabra. Ahí lo que está diciendo es que Granel fue enfático con Maduro. Le dijo: primero tienes que soltarme a estos 6 estadounidenses que están aquí, porque me los sueltas. Lo soltaron el mismo día, sin más dilación. Nos enteramos que había estado el señor ahí y a las 2 horas estaban en un avión todos juntos celebrando la liberación. Y en segundo lugar, quiero que te vayas voluntariamente. Si te vas voluntariamente, te voy a quitar los 25 millones que pesan sobre tu cabeza. Voy a negociar específicamente con Rusia y con Turquía para que te acojan a ti y a tu familia. Ojo, eso no incluye ni a Diosdado, ni a Padrino, ni a ninguno de la parentela. Y vamos a permitir un proceso democrático en Venezuela.
Eso fueron supuestamente los términos de ese acuerdo. Y el presidente ayer, cuando llegó a la base Andrews, Negar y Vladimir, lo que dijo es que la administración anterior había cometido muchos errores por negociar con un dictador de igual a igual, darle lo que querían en bandeja. Incluso mencionó el tema del petróleo. Le dijo, tú no puedes estar mandando un mensaje de sentarse a negociar cuando por detrás estás tratando de comprar el petróleo o dándole una salida, una vía libre para que venda ese petróleo y entre dinero en Venezuela. A mí eso me parece que son señales muy claras de que Venezuela no es cualquier cosa para el presidente Trump y para esta administración, y sí están comprometidos con ayudar al pueblo venezolano a solucionar la situación, ya sea con un nuevo programa migratorio que quizás están trabajando, por lo que dijo el otro día María Elvira Salazar, Carlos Jiménez y Mario Díaz Balart, o por el contrario, a través de esa limpieza de Venezuela de este régimen, de este narcorrégimen. ¿Qué opinan los dos? Mira, yo estoy convencido, Marianne, de que adicional a lo que tú estás diciendo, el presidente Trump dijo, yo he sido un opositor a Nicolás Maduro, y eso de alguna otra forma lo debemos de conocer desde el punto de vista de su primera administración como en la actual. Estoy convencido de que el presidente Trump pudiera tener las mejores intenciones para depurar a lo interno, y estoy convencido de que no se le entrega la llave de tu casa a cualquiera. Pero también hay que tener en cuenta de que no todos los venezolanos forman parte del Tren de Aragua, y hacer una deportación de 300.000 o de 600.000 operativamente es imposible, pero genera un caos en una población que de alguna u otra forma no tiene los medios o la manera de regresar de manera segura a Venezuela. En cuanto a que no es el mecanismo ideal para que los venezolanos se queden porque es un estatus de protección temporal, también debemos recordar de que muchas otras nacionalidades, tanto nicaragüenses, salvadoreñas o hondureñas, han estado con el TPS y siguen estando con el TPS en los Estados Unidos, lo que significa que hoy en día hacer un proceso de deportación de 300.000 venezolanos, mientras no exista un instrumento, va a generar de alguna otra forma una zozobra en la población que está buscando qué otro mecanismo puede obtener o acceder para poder legalizarse en los Estados Unidos. Estoy de acuerdo totalmente contigo, Negar. Vladimir, ¿cuál es tu opinión? El tema de la posición de Trump con respecto a, por ejemplo, el caso venezolano, el caso continental, yo particularmente tengo una visión un poco distinta, ¿no? Yo creo que sí, en efecto, Trump está muy claro, el propio Marco Rubio está muy claro, pero yo no estoy tan seguro hasta qué punto se va a llegar. Igual voy a explicar por qué. Yo creo que Trump es un hombre muy versado en la realpolitik, y al fin y al cabo Trump es el presidente de los Estados Unidos y tiene que velar por los mejores intereses de Estados Unidos. Cualquier tipo de acción que Estados Unidos genere de cara a un tercer país tiene que ser por el estricto beneficio de ese país, no por razones humanitarias, porque si al caso vamos, en el caso de Nicaragua, acaban de meter en la Constitución un batazo en el cual hasta te quitan la nacionalidad y no ha pasado nada, y no estamos viendo absolutamente nadie hablar nada del tema. Entonces, ¿a dónde voy? Es, no estoy tan seguro de que Grenell él haya ido por esa orientación. Ojalá y sea así. Yo creo que, por el contrario, sí veo a un régimen como el de Maduro con miedo. El mejor ejemplo es haber liberado inmediatamente a los 6 cautivos secuestrados que tenía norteamericanos. El segundo mejor ejemplo es que les han dicho, sí, aquí vamos a recibir todos los aviones. El tercer ejemplo es decir, vamos a pagar los vuelos, algo que ni se imaginaría que ocurriría. Pero de allí a que, por ejemplo, se esté negociando una posible salida, yo particularmente no la veo. Lo que sí veo es que Donald Trump, con la practicidad con la que él se ha caracterizado, él sí pudiera jugar a dos aguas, porque esta es una guerra a dos aguas. La guerra interna, yo creo que definitivamente Maduro saldría por la acción de los venezolanos dentro de Venezuela, y vamos al caso Siria con Bashar al-Assad, pero hay una segunda agua o una segunda avenida que tiene que ver justamente con el choque de poderes entre los países que soportan o que están en contra del régimen de Maduro. Y así ocurrió en Siria. Estados Unidos, en su oportunidad, incluso la Unión Europea, logró mantener en cierto modo a raya a Rusia y a China con el tema del soporte a Bashar al-Assad. Finalmente cae. En el caso de Venezuela, ¿qué se puede hacer a nivel de comunidad internacional en paralelo a lo que se haga internamente para sacar a Maduro? Esa es la gran pregunta que tiene que haber. Yo creo que por allá es donde van los tiros.
estoy, pero vamos, no puedo estar más de acuerdo contigo. Esto tiene que ser un movimiento interno. Yo no veo a Estados Unidos entrando directamente con militares a atacar. Pero déjenme que les ponga también en ese contexto que estamos poniendo todo sobre la mesa otra pieza que no la hemos calibrado quizá en la medida que deberíamos, la hemos dejado pasar así como más desapercibida, que es el tema de que Estados Unidos declarara como terrorista, grupo terrorista al Tren de Aragua. Cuando tú nombras grupo terrorista al Tren de Aragua, no te estás refiriendo solamente a los que ponen las bombas, no te pones solamente a pensar en el que comete un crimen, sino en todos los que componen esa banda criminal y terrorista. Y se ha comprobado, y ahora ya hay pruebas fehacientes, de que el asesinato, por ejemplo, del coronel Ojeda en Chile, venezolano en Chile, que fue obviamente hecho por el sicariato, pero encargado directamente por Venezuela, por ese mismo régimen, lo cual les daría garantías para poder atacar a esos cabecillas directamente como parte de ese grupo terrorista. No sé si ustedes me siguen, pero yo cuando después miraba la película, yo dije, espera un segundo, la declaración de grupo terrorista aplica no solamente a los miembros, sino también a la cúpula, a los cabecillas. Eso sería perfecto para poder poco a poco, porque hay otra cosa, señores, llevamos 2 semanas, nadie puede pensar que esto puede cambiar así como que por arte de magia, chazán. Y tú has dicho algo, Vladimir, muy inteligente. Si hay algo que sabe hacer Donald Trump es ser estratega. ¿Qué creen ustedes con lo que estoy diciendo? Bueno, fíjate, y le robo rápidamente el tiempo a Negar. Uno dentro de esa estrategia, el ver el impacto, además, porque Donald Trump es un showman en términos de comunicación, pero el impacto que hay detrás de su anuncio con respecto a las bases de Guantánamo, el ver las conversaciones, sean reales o no, con Nayib Bukele sobre las cárceles de máxima seguridad, donde está metiendo a los salvajes terroristas de la mar salvatruchas, y el ver la posibilidad de cómo, a través de medidas ejemplarizantes, se lleven a estos grupos terroristas como el Tren de Aragua, estos lugares donde ya estamos viendo gente que está peleando en contra de eso, cosa que yo no lo entiendo, es impecable la estrategia, impecable, porque otra vez hay que poner orden y hay que reventar, y disculpen lo coloquial de la palabra, pero reventar los tentáculos que vienen de los grupos de poder. Así ocurrió con el G2 cubano 40 años atrás cuando mandaron a sus emisarios a Miami. Con el caso de Venezuela, tú lo comentabas, al teniente, a Ronald Ojeda, lo manda a matar y hay que ponerle nombre y apellido. Diosdado Cabello, eso es lo que ha dicho la autoridad de Chile. No solamente el régimen en general, le ponen nombre y apellido. Entonces, ¿cómo ver cómo el Tren de Aragua actúa a través de unos cabecillas de grupos terroristas? Pues entonces hay que llegar a las más altas consecuencias. Yo creo que el peor error para Estados Unidos sería enviar al Tren de Aragua de vuelta a Venezuela unos aviones. Yo creo que lo mejor que pudiera ocurrir es todo aquel que sea nombrado todo aquel grupo que sea nombrado terrorista pase justamente por ese filtro, por esa navaja que tiene Estados Unidos de tratamiento sobre estos grupos terroristas, aunque yo sé que grupos defensores de derechos humanos van a salir seguramente a criticar lo que estoy comentando. Bueno, vamos a hacer una pausa. Le voy a dar la palabra enseguida a Negar Granados. Llámenos, por favor, su opinión siempre cuenta. Número de teléfono en pantalla. ¿Qué opina usted de todo lo que estamos comentando? Una pausita, regresamos.